Buenas noches, queridos amigos. Estamos en un nuevo club cuántico para hablar de ciencia y tecnología. Hoy con un muy interesante invitado, nuestro querido amigo doctor en estadística, Carlos Navarrete, quien va a conversar con nosotros acerca de incertidumbre. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola Marco, bien, gracias. Gracias por... Carlos, conversamos un poquito respecto de tu profesión y de lo que tú te dedicas específicamente, que son las estadísticas bayesianas. ¿Por qué no nos explicas un poquito cuál es la diferencia entre la estadística tradicional, a lo mejor, lo estoy diciendo desde el punto de vista de alguien que es ignorante respecto del tema, y la estadística bayesiana? Ya, bueno, a ver, lo que normalmente se entiende como estadística tradicional o estadística clásica se basa en una concepción que se llama frecuentista, ya que en el fondo, bueno, en general en la estadística uno tiene un objetivo, ¿cierto?, de a partir de una muestra, obtener información acerca de una población o un proceso eh, que uno no puede observar completamente. ¿Ya? Entonces el modelo frecuentista supone que de esa muestra que tú obtienes, si uno obtiene muestras cada vez más grandes, en la medida que ese tamaño muestral crece, se va acercando cada vez más a un parámetro poblacional que es fijo. ¿Ya? Entonces, en base al crecimiento de esa frecuencia de las muestras, se llega a un valor poblacional. En cambio, entonces, siempre se asume que existe un parámetro que uno nunca observa, pero que está ahí fijo. ¿Ya? El modelo bayesiano incorpora conocimiento previo o a priori acerca de ese parámetro. ¿Ya? Entonces, en el modelo frecuentista, uno tiene un valor fijo de un parámetro desconocido pero fijo. En el modelo bayesiano uno incorpora incertidumbre acerca del valor de ese parámetro, y eso se hace ocupando una medida de probabilidad. Esa es la diferencia más básica conceptual. Si uno quisiera dar un ejemplo concreto de estas dos aproximaciones al problema, por ejemplo, ¿hay, Ya, hay algún caso específico en donde por que tú ejemplo, pudieras graficar? claro, un ejemplo simple. Uno quiere saber, por ejemplo, la proporción de personas que presenta una determinada característica. Ya, no sé, supongamos la proporción de personas que tiene que tiene ojos claros. Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista clásico, ese es un número, ¿cierto?, entre 0 y 1, fijo, que de alguna manera, basado en la muestra, se trata de obtener un intervalo donde está ese número. Uh-huh. Desde el punto de vista bayesiano, uno podría incorporar información, por ejemplo, de estudios previos, y decir que a priori uno sabe que con cierta probabilidad el valor está, por ejemplo, en torno a un 20%. ¿Ya? Entonces uno podría, por ejemplo, incorporar una distribución beta a ese parámetro con una moda cercana al 20% y con valores de probabilidad que van descendiendo hacia el 0 y hacia el 1. Y eso permite además que una vez que uno observa los datos de un nuevo experimento, se puede actualizar el conocimiento que se tenía anteriormente. Entonces ahí se tiene una estimación a posteriori del valor del parámetro. Nuevamente en términos de probabilidad. Eso hay una diferencia entonces con la estadística clásica, eso no lo Claro, no lo consigue. claro, porque la estadística clásica no incorpora nuevo conocimiento. Es como que siempre partieras de cero, porque no aprendes acerca del nuevo valor del parámetro. Es como si cada vez partieras desde saber nada y la información parte solamente de lo que te entregan los datos. ¿Y cómo parte cuándo parte la estadística bayesiana y por qué parte? ¿Cuál es el motivo por el cual se hace esta diferencia y se incorpora como mecanismo de estudio? Bueno, esto ha sido bastante paulatino. O sea, bueno, el nombre de estadística bayesiana viene del reverendo Thomas Bayes en 1700 y tanto, que él empezó a calcular lo que llamaba probabilidades inversas. ¿Ya? Tenía un problema, por ejemplo, tú tienes un proceso que estás observando, por ejemplo, qué sé yo, observas que personas con determinada característica contraen una enfermedad. Entonces, ya, dadas ciertas características, ¿cuál es la probabilidad de obtener la enfermedad? Pero después tú observabas personas que tenían la enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que esas personas tengan esa característica? Entonces ahí tú estás viendo el problema
al revés, de forma modelo inversa. el problema inverso. El problema inverso. Entonces, ahí tú estás aprendiendo del valor del parámetro una vez que observaste los datos. Uh-huh. Y entonces ahí aparece el teorema de Bayes, que en el fondo es una fórmula algebraica bastante simple, que permite hacer lo que se llama la operación bayesiana, y se actualiza la información que se tiene en base a la nueva información que incorporaste con un experimento. De ahí viene el nombre de Tomás Bayes con ese problema. Después vino Laplace y sistematizó más la cosa, y eso tuvo un desarrollo paulatino, y que al principio era básicamente teórico, porque los medios computacionales no eran suficientes muchas veces para resolver en la práctica los problemas que se dan en términos bayesianos. En términos frecuentistas los cálculos eran más simples. Ya, pero a partir de los 80 y los 90, con el desarrollo de la computación y otros métodos que aparecieron, los métodos de Markov Chain, Monte Carlo. ¿Pero estas son dos líneas diferentes o complementarias, o hay una que está prevaleciendo hoy día respecto a la otra? Eso es difícil de decir. ¿Es una cosa de gusto? Una prevalezca, yo creo que es más una cosa de gusto. Yo creo que hasta los 90 había así como ciertas pugnas entre clásicos y bayesianos, que uno eran más puristas que otros. En el límite, cuando uno tiene mucha información, las conclusiones son similares, si no idénticas, bajo los dos enfoques. Pero la estadística bayesiana tiene más poder que la estadística clásica en términos de poder hacer el modelo, de poder sacar los cálculos, de poder hacer conclusiones con pocos datos, por ejemplo. Ya, por ejemplo, si tú quieres averiguar acerca de una proporción y tienes 2 o 3 datos, con la estadística clásica es bien difícil que puedas sacar una conclusión y puedes llegar a resultados medio extraños como proporciones menores que 0, digamos, o cosas así por los intervalos de confianza. En cambio, desde el punto de vista bayesiano, tú siempre puedes sacar un resultado. Voy por un tema muy actual, ¿no es cierto? Todo de las elecciones, etcétera, y otro tipo de análisis que se hacen actualmente en la sociedad actual. ¿Cuál es el impacto que producen los estudios estadísticos en la opinión pública? Es decir, por ejemplo, un resultado estadístico es capaz de influir en la opinión pública de manera de hacer decisiva, por ejemplo, una elección, o la elección ya está definida porque el estudio estadístico definió que ese tenía que ser el resultado. Bueno, responder esa pregunta con una base científica, yo creo que si no es muy difícil, es imposible, porque tú tendrías que observar, tendrías que poder hacer el experimento de observar la realidad comparando primero si entregas la información y después si no la entregas, y comparar el resultado, lo que no se puede hacer. Pero hay una percepción de que el instrumento eventualmente afecta el resultado. ¿Puede eventualmente afectar el resultado? ¿Hay algún mecanismo que permita determinar ese efecto? Como te digo, o sea, habría que ser capaz de hacer un estudio en que un grupo de personas tú le dieras la información y según eso vieras cómo cambia su respuesta versus que no se la des. Yo creo que en el caso de lo que comentas tú de las encuestas, por ejemplo, yo creo que más bien una cosa, yo creo que uno intuye que ciertamente influye el hecho de que te presenten, por ejemplo, los medios, tal candidato va ganando, entonces la gente dice, bueno, no, voy a votar por el otro para que no salga el que yo no quiero que salga. Por ejemplo. Y eso, o alinearse con el ganador porque para no perder. Para no perder. Claro, yo creo que eso pasa, absolutamente. Porque tengo la sensación de que la estadística es como bien cuestionada, lo estoy diciendo desde el punto de vista del público, no de especialistas. En ese sentido, como si tú te das cuenta, las noticias es una forma de manipular la opinión pública, sin duda. O sea, se puede usar con ese fin. Y lo otro complicado es que, digamos, es muy fácil mentir con estadística. ¿Ya? Y lamentablemente el público en general en estos momentos no tiene la capacitación, no tiene el conocimiento para poder entender la información que se le está presentando en términos estadísticos, primero. Y después poder entender qué aplicación tiene eso realmente, cuál es la relevancia del resultado que se está entregando. ¿Hay una cuestión ética entonces por supuesto, entre medio? Por supuesto. O sea, tú puedes determinar cuando un estudio estadístico, sin que te hayan dicho cuáles son los procedimientos, está maleado, está
Bueno, sin que te lo digan, no, digamos. Es fácil decir si un estudio estadístico en realidad es parcial y no es correcto Sí. desde el punto de vista de ciencia. Sí, o sea, hay cosas básicas que muchas veces no se cumplen. O sea, de partida, cómo se muestra la información. O sea, si te presentan, típicamente muestran la información en un gráfico y se puede alterar las escalas de forma que parezca que un tipo de respuesta es muy grande cuando en realidad es O sea, pequeño. es decir, depende además del tipo de preguntas que haga, ¿no? Depende del tipo de preguntas que se haga, depende de cómo se haga y sobre todo depende de cómo se hizo el muestreo, porque generalmente las encuestas se hacen en base a un muestreo que tiene que ser en cierta forma representativo de la variabilidad que hay dentro de la población. Entonces la información normalmente no la entregan, no entregan el margen de error del resultado. Entonces sí, o sea, no sé, pues, en la televisión uno frecuentemente ve resultados tipo, bueno, de las llamadas que hemos recibido, de los comentarios en Twitter o de las llamadas al celular o lo que sea, 70% de la gente está a favor de el problema. Pero generalmente cuando tienen más o menos, por ejemplo, en el caso de las elecciones, tienen el 5% o el 10% de las votaciones, pueden hacer una proyección final del resultado, que parece ser bastante aproximado, ¿no? Claro, claro, hay tamaños muestrales mínimos que si uno asume, por ejemplo, ya el conteo de mesa, cuando, claro, si te empiezan a mostrar resultados por la televisión en base, qué sé yo, a 20 mesas en Lo Barnechea y en Ñuñoa, difícilmente uno puede decir, bueno, este va a ser el resultado final. Uh-huh. Pero por la misma ley de los grandes números, si tú tienes un tamaño ya bastante razonable de mesa, a menos que la muestra sea muy sesgada en cuanto a nivel socioeconómico, en cuanto a grupo etario, ya Debería fácilmente representar debería representar el resultado. Tú mencionaste en la sección anterior esto que con pocos datos, en algunos casos eventualmente la estadística bayesiana podía dar buenas predicciones. No, puede dar una respuesta. Una respuesta. Por ejemplo, aplicada en qué área científica. Astronomía, por ejemplo, que es un área en donde es muy bueno, la cantidad de datos es prácticamente ínfimo. Bueno, en algunos Es casos, en posible. otros casos, una cantidad de datos gigantesca. Impresionante, sí. Claro, y ese es otro problema, cómo manejar grandes... Sin ánimo de ofender a los astrónomos. No, es que en todos los problemas, por ejemplo, no sé, pues en biología, a veces se trabaja, por ejemplo, con plantas, que es muy difícil realizar determinado tipo de experimentos, porque tú tienes, de partida tienes que recolectar plantas que son difíciles de ocupar y qué sé yo, de una muestra de plantas que tú obtuviste, hicieron una mezcla, las chancaron, las molieron y de ahí salió un valor. Uh-huh. Dos, repetiste, sacaste otro montón de plantas y por el análisis químico que se necesita sale otro valor. O sea, tienes muestras tamaño 2, tamaño 3 y con eso tienes que sacar conclusiones. ¿Y es posible sacar conclusiones con 3 datos? Entonces, ahí es donde viene lo que yo te digo de la estadística bayesiana, que tú puedes entregar un resultado que sea creíble, en el sentido de que te va a decir, bueno, la estimación es esta, pero tiene un margen de credibilidad amplio. ¿Tiene alguna relación con la forma en que nosotros concluimos cosas en la vida cotidiana? Porque estoy pensando en que en realidad en alguna medida uno hace eso. O sea, cuando yo actúo hay una cantidad de posibilidades frente a un estímulo cualquiera, bastante grande, y es probable que tenga que ser muchos supuestos a priori que a lo mejor están incorporados ya en mí, para tomar una decisión determinada y cuantificarla respecto de otros, existiendo una incertidumbre grande respecto al resultado, ¿o no? Claro, de hecho, bueno, yo creo, y eso es bastante justificable desde el punto de vista teórico, que siempre estamos tomando decisiones en base a información disponible. Esa información disponible normalmente es bastante limitada. Y además de limitada, está sujeta a error, está sujeta a supuestos que no necesariamente son ciertos y entonces uno puede asumir, por ejemplo, desde el punto de vista de la teoría de decisión, que esos supuestos son ciertos con una cierta probabilidad, entendiendo la probabilidad como una medida de incertidumbre de qué tan seguro estoy acerca de la validez de ese supuesto. Entonces, desde el punto de vista estadístico y probabilístico, uno puede considerar la decisión que uno toma condicional a la probabilidad con que ocurren los supuestos que yo estoy tomando para tomar esa decisión. Entonces,
después la decisión se toma en base, incorporando esas distribuciones de probabilidad, en el caso de la estadística bayesiana, con una estimación. Sí, estoy pensando por eso te digo, estoy pensando en el caso del individuo, el ser humano en particular, que tiene, como te dije, que tomar decisiones en un momento determinado con conceptos a priori o vivencias anteriores y desde el punto de vista de la estimación humana con bastante incertidumbre. Entonces tiene que decidir algo y le tiene que entregar un cierto valor o un cierto peso a la decisión. Claro, eso se hace normalmente con una función de utilidad o pérdida. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, tomemos un estudiante que va a salir, que sea hoy viernes en la noche, va a salir a carretear. Entonces, bueno, ¿llego tarde o no llego tarde? ¿Por qué? Porque si llega tarde le van a poner mala cara, y si le ponen mala cara, a lo mejor le van a reducir la mesada. Entonces, condicional, ¿vuelvo tarde o no vuelvo tarde? A ver, ¿cómo vi a mi papá hoy? ¿Lo vi contento o lo vi de mal genio? Entonces, ahí tú tienes, bueno, no, sí, tengo la impresión de que está de buena, así que voy a llegar tarde, puedo estirar un poco el elástico. Entonces ahí tú estás incorporando una apreciación acerca de algo que es incierto, que va a influir tu decisión posterior, porque en el fondo, al final tú vas a estar maximizando la utilidad del resultado de tu decisión. Carlos, conversemos ahora un poquito del trabajo que estás haciendo en estos momentos en materia de investigación. Que nos cuentes un poco respecto... Sé que has trabajado en algo que tiene que ver con medicina, con la salud, el área de la salud. Bueno, claro, un estadístico se puede dedicar a desarrollar teoría estadística, o puede hacer trabajo multidisciplinario, entre otras cosas. Y eso es lo que estoy haciendo yo aquí. Bueno, el trabajo que tú mencionas con medicina es con gente principalmente de la Universidad Católica, de la Escuela de Medicina, son cardiólogos. También participo y acá, bueno, tenemos varios proyectos con biólogos, con ingenieros en alimentos, gente de psicología, con físicos. Y bueno, esa es la gracia de la estadística, que tiene una aplicabilidad bastante grande. O sea, trabajo no falta. No, para nada. ¿Cuál es tu opinión respecto del desarrollo de la estadística en Chile en estos momentos? O sea, ¿cuál es el pie en el cual nos encontramos? ¿Existen suficientes profesionales dedicados a esta área de la ciencia? Claramente no. Falta mucho. Hay gente muy preparada, hay gente de muy buena calidad, pero falta mucho, falta en docencia, falta para la necesidad de investigación que hay actualmente, falta mucho estadístico, y falta desarrollo mucho más grande de investigación que a su vez incorpore estadística. Falta, entre comillas, alfabetizar a la población en cuanto a la comprensión y en cuanto a la aplicación de resultados en términos estadísticos, en términos probabilísticos, que es un poco como lo que hablamos. Pero en general el campo ocupacional del estadístico está más en la empresa, en el área privada o en la parte de investigación en las universidades, por ejemplo. Hay mucha gente trabajando en el área privada, sobre todo en el área de finanzas, en el área de seguros, en los bancos, haciendo credit scoring, en el fondo tratando de maximizar utilidades a ciertas empresas en función de si, no sé, pues si los clientes de determinada tarjeta pagan o no, o cuándo van a pagar, o cuánto van a pagar en intereses. Todos esos son problemas estadísticos. Pero falta, del punto de vista de la empresa privada, como en otros países desarrollados, que la empresa privada hace investigación. Aquí eso es poco lo que se hace. Y el resto del trabajo es trabajo académico, trabajo multidisciplinario como el que estamos haciendo aquí, y trabajo de investigación que incorpore la asesoría de estadísticos, porque el problema generalmente es que muchos profesionales de distintas áreas hacen investigación que necesariamente involucra un trabajo y resultados estadísticos, pero la formación que tienen dentro de sus profesiones en términos de la estadística es insuficiente. Es insuficiente. Entonces tienen que incorporar un profesional especializado en el tipo de estudio, el tipo de modelo, el tipo de diseño de los experimentos, de los estudios que se hacen, de forma que efectivamente
la información que ellos recopilan se traduzca en resultados que se han demostrado. ¿En qué campo es más usual este uso? ¿En biología, en astronomía? Desde tu experiencia. No tengo tanta experiencia como para decir en qué campo es más aplicable o más útil, pero yo creo que en estos momentos es difícil encontrar un área del conocimiento en que no haya una aplicación estadística. O sea, desde lingüística, cosas que uno podría pensar que uno a lo mejor no... Ese tema, ¿en qué podría ocuparse, por ejemplo, en esa área, específicamente en lingüística? Bueno, ahí, por ejemplo, tenemos un colega, que es Matsui, que trabaja con lingüistas, en que, por ejemplo, tú puedes analizar la frecuencia con que aparecen determinadas palabras dentro de un diccionario, en un texto, y tú, de acuerdo a la distribución de la frecuencia de esas palabras, tú puedes clasificar el contenido de ese texto. Puedes clasificarlo en qué área de la ciencia pertenece, o puedes estudiar a partir de qué rango dentro de la distribución de las palabras empiezan palabras con significado o palabras que en realidad son más como de relleno. Entonces, incluso en cosas como esa... O sea, uno podría determinar cuánto del paper es basura y cuánto del paper es útil. También, si las aplicaciones son enormes. En medicina, por supuesto, todos los estudios que respaldan el uso de algún fármaco, alguna técnica para establecer alguna cura respecto a una enfermedad, son todos basados en... Aprovechemos que tú mismo incluiste el término, el tema de los fármacos, que está tan de moda en Chile también por esta cuestión de cómo se ha manipulado la venta de medicamentos. ¿Cuál es tu sensación de estadístico y de científico respecto del tema de los medicamentos en Chile, por ejemplo? O sea, hay medicamentos, te estoy preguntando, es una percepción absolutamente subjetiva, no te estoy pidiendo que rasgues vestiduras respecto de nada, pero ¿cuál es tu sensación respecto de esta venta desproporcionada de medicamentos que tenemos hoy día y con estas compañías enormes que uno no sabe si en realidad son útiles las cosas que te están entregando, y de repente da la sensación que tú entras a una farmacia, yo creo que son los locales más llenos de gente, que están todos los días, antes eran las botillerías, bueno, viniendo de afuera, digamos, y las funerarias, pero por una cosa natural. Y a lo mejor está asociado. Y es probable que haya alguna relación. Bueno, yo creo que es impresionante la cantidad de farmacias que hay en Chile, digamos. O sea, mi pregunta es cómo, si se supone que estamos en una sociedad de libre mercado, ¿no es cierto? Pueden sobrevivir 10 farmacias en una misma calle. No sé, es un tema muy amplio como hablaban en ese artículo que escribí también para la revista del Club Cuántico. En ciencia siempre partimos de supuestos, y esos supuestos muchas veces son discutibles. Los estudios médicos, lamentablemente hay muchos estudios que no están bien hechos desde el punto de vista estadístico. Entonces, ¿qué significa eso? Que la estadística dice una cosa, pero los resultados, la interpretación de esos resultados no necesariamente va de la mano con el resultado que dice la estadística. Muchas veces se le agrega un valor que no tiene el resultado. Y en el caso de la medicina actual, bueno, la medicina actual parte de un paradigma determinado que es discutible. Yo no digo que sea verdadero, que sea falso, pero es discutible. Entonces, ¿cómo eliminar, por ejemplo, el efecto placebo? Claro, los estudios normalmente toman un grupo en que se le da un placebo, otro grupo que se le da la droga, y después se compara, bueno, la droga efectivamente mejoró más a los pacientes que el grupo con placebo. Sin embargo, los dos grupos estaban recibiendo algo para mejorarse. ¿Ya? Después hay otro tipo de estudio en que además la gente no sabe que le están dando algo. ¿Ya? Pero normalmente el uso de los fármacos tiene ese problema de que es difícil diferenciar el efecto del placebo. Y por otra parte, claro, a veces se puede verificar que hay una mejoría a corto plazo en lo que se está
estudiando, pero no se verifica que a lo mejor hay una serie de efectos colaterales que aparecen 5 o 10 años después. Eso no aparece en ninguna parte. Carlos, estamos llegando al final del programa, queremos agradecerte. Yo aprovecho de mandar un mensaje. En estos momentos estamos desarrollando el Congreso de Matemáticas Capricornio, que es de la zona norte. Tenemos muchos invitados, tú eres uno de los participantes, tienes a cargo una sesión invitada. De tal manera que queremos invitar a todos nuestros amigos que les interesen las matemáticas, la estadística, la ciencia a participar en esta actividad que se realiza en el Serena Club Resort. No estoy pasando avisos, pero es ahí. No sé si quisiera decirle algo al público antes de que nos retiremos. Vote por... No sé, yo creo que el mensaje sería que la gente tenga cuidado con los estudios científicos en general, que los estudios científicos dependen de hipótesis que muchas veces son muy discutibles y que no se... Lamentablemente yo creo que... Y pueden ser interesadas. Hay mucho ruido entre medio y la ciencia actualmente se está pareciendo mucho a la religión en los peores tiempos de la Inquisición, en que se plantea como verdad absoluta, sale en la radio un estudio científico demostró que comer papas con cáscara bajo el sol mejoraba la probabilidad de no tener, cáncer. Y compre tal producto, claro, porque se le va a hacer bien. Claro, entonces no porque algo diga que un estudio científico lo respalda significa que sea cierto, todo es bastante discutible. Carlos, muchas gracias por tu participación y a todos nuestros amigos reitero las invitaciones para participar en el Congreso de Matemáticas Capricornio y nos encontramos en 15 días más en este su Club Cuántico. Bueno, muchas gracias.